Apreciado estudiante, espero que te encuentres bien en tu hogar y que estés listo para aprender. Ya hemos visto y comprendido el concepto de ensayo argumentativo, sus características generales, la intención y función comunicativa, las diversas temáticas que pueden abordarse en el ensayo argumentativo. Ahora recordaremos un elemento esencial que ya hemos visto para la comprensión de este tipo de texto. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. La tesis. Hemos dicho hasta ahora que una argumentación es una exposición de un o una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Esta puede ser válida o no, donde para ser avalada se debe desarrollar en base a razonamientos. Otro concepto que debemos recordar para trabajar el ensayo argumentativo es persuadir. Es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o personas, mediante el uso de palabras. Una parte importantísima en la estructura de un ensayo argumentativo es una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo del ensayo. Hoy presentaremos un análisis de una tesis argumentativa. Iniciemos el desarrollo de nuestra clase con una lectura. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. La tierra se limpió con este fenómeno. Animales y plantas visitaron sus hábitats perdidas y la atmósfera cambió a un color tan puro que se hacía itinerante a través de las miradas atónitas ante el ojo del cielo. Los abrazos se convirtieron en toques a distancia. Los besos amistosos desaparecieron, quedando en los recuerdos de aquellos días que pronto volverán. Las teorías apuntan a una ciudad lejana, donde su población trabajadora, honesta y pobre es la causante de todo este mal que nos ha condenado al encierro. Juan se convirtió en una palabra maldita. Lo que se ha dicho es que los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne del murciélago y que en él se encuentra el virus transmitido a los humanos a partir del mamífero volador. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. La teoría apunta a que es una enfermedad pulmonar que se transmite a través de la mucosidad y el aire, que es hasta ahora la teoría más aceptada y acertada. Otra de las teorías apunta que esta enfermedad atraca de forma implacable a los adultos mayores y envejecientes, ya que son estos los más vulnerables a causa de sus padecimientos de salud. Las teorías actuales apuntan a la creación de una vacuna universal para eliminar el virus con la velocidad que llegó, y aquí volvemos de nuevo a la competencia ancestral por la hegemonía económica e imperial capitalista.
Francia ha pronunciado antes que los demás países que tienen lista su vacuna milagrosa. China da muestras de poseer vacunas numerosas, porque todo en este país es lo grande y por mucho, Japón alega que su inyección es la más certera y económica. Estados Unidos, como siempre, alega que ya sus laboratorios tienen la vacuna lista para ser aplicada y que ellos tienen la mayoría. La verdad es que el COVID-19 es un virus de irresponsables. La causa de que este virus esté latente es la gente. Somos personas irrespetuosas de las normas. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada. La verdad es que la población vive en un estado de indisciplina constante. El uso de la mascarilla es una desgracia. Se la ponen en la barbilla, se la quitan para hablar y otros la usan de sombrero. Otros son aún peores, no la usan. La verdad es que en lo que sí están todos de acuerdo, primero en que el uso de la mascarilla es la primera forma de prevenir el virus, luego el distanciamiento social y por último, la higiene personal y del hogar son las claves para lograr una salida exitosa a este mal. Vamos a vivir en covidianidad y vamos a superar este momento amargo para volver al abrazo, al beso amistoso, la sonrisa de dientes afuera, a la felicidad del encuentro. Pero volvamos a vivir sin miedo y sin oscuridad. Antonio Reyes Sena. Después de leer, podemos observar que el texto está estructurado según los elementos de un ensayo argumentativo. ¿Por qué? Veámoslo por partes. Contiene un título, que será alusivo al tema que se tratará. En este caso, el texto se titula COVID-19, un virus de irresponsables. En el primer párrafo de un ensayo argumentativo es una declaración de tesis. Hoy analizaremos el texto COVID-19, un virus de irresponsables. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. La tierra se limpió con este fenómeno. Animales y plantas visitaron sus hábitats perdidas y la atmósfera cambió a un color tan puro que se hacía itinerante a través de las miradas atónitas ante el ojo del cielo. Los abrazos se convirtieron en toques a distancia. Los besos amistosos desaparecieron, quedando en los recuerdos de aquellos días que pronto volverán. Seguido del cuerpo expositivo argumentativo llamado cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Visualiza atentamente. Tesis o argumentos. Las teorías apuntan a una ciudad lejana, donde su población trabajadora, honesta y pobre es la causante de todo este mal que nos ha condenado al encierro. Juan se convirtió en una palabra maldita. En este tipo de texto aparecen las falacias argumentativas. Son razonamientos erróneos o falsos. Puede incurrirse en ellos por ignorancia o voluntariamente,
como un modo de convencer mediante la razón. Por ejemplo, lo que se ha dicho es que los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne de murciélago y que en él se encuentra el virus transmitido a los humanos a partir del mamífero volador. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. En un ensayo argumentativo se encuentran también los contraargumentos, que se pueden utilizar para refutar una objeción a un argumento anterior a la conclusión argumentaria, una afirmación principal o un lema. Algunos sinónimos de contraargumento son réplica, contradeclaración y respuesta contraria. Nota este contraargumento. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. Hay diversas perspectivas para la tesis. Estas pueden ser: descalificación, consiste en desacreditar un argumento, descalificando a la persona que lo formula. Apelar a la ignorancia, consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo: los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Apelar a la autoridad. Constituye una falacia cuando se tergiversa la intención de las palabras o se cita a un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado o con esa esfera del conocimiento. Apelar a la misericordia. En reemplazo de razones que apoyan la tesis, se apela a la bondad de la persona. Consiste en apelar a la piedad cuando se carece de argumentos. Trata de forzar al adversario jugando con su compasión o la del público, no para complementar las razones de una opinión, sino para sustituirlas. Apelar al temor. Se hacen uso de amenazas o amedrentamientos de forma implícita. Por ejemplo: creo que nadie estará en desacuerdo conmigo. ¿O piensan que no debo aprobarlos en el examen? Dicho por un profesor, es más una amenaza que un argumento. Continuemos considerando la estructura de este tipo de texto. Actualización de la tesis. Las teorías actuales apuntan a la creación de una vacuna universal para eliminar el virus con la velocidad que llegó, y aquí volvemos de nuevo a la competencia ancestral por la hegemonía económica e imperial capitalista. Las teorías actuales apuntan a la creación de una vacuna universal para eliminar el virus con la velocidad que llegó, y aquí volvemos de nuevo a la competencia ancestral por la hegemonía económica e imperial capitalista. Rusia ha pronunciado antes que los demás países que tiene lista su vacuna milagrosa. China da muestras de poseer vacunas numerosas, porque todo en este país es lo grande y por mucho. Japón alega que su inyección es la más certera y económica. Estados Unidos, como siempre, alega que ya sus laboratorios tienen la vacuna lista para ser aplicada y que ellos tienen la mayoría. Justificación de la tesis. La verdad es que el COVID-19 es un virus de irresponsables. La causa de que este virus esté latente es la gente. Somos personas irrespetuosas de las normas. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada. La verdad es que la población vive en estado de indisciplina constante. El uso de mascarilla es una desgracia. Se la ponen en la barbilla, se la quitan para hablar y otros la usan de sombrero. Otros son aún peores, no la usan. La verdad es que sí están todos de acuerdo, primero en que el uso de la mascarilla es la primera forma de prevenir el virus, luego el distanciamiento social y por último la higiene personal y del hogar.
son las claves para lograr una salida exitosa a este mal. Vamos a vivir en covidianidad y vamos a superar este momento amargo para volver al abrazo, al beso amistoso, la sonrisa de dientes afuera, a la felicidad del encuentro. Pero volvamos a vivir sin miedo y sin oscuridad. Ya analizado el texto, desfragmentándolo, podemos distinguir cada aspecto del ensayo argumentativo. Podemos ver que según el manejo de la información, una tesis puede ser tesis descriptiva. En la tesis descriptiva, debes investigar y observar el fenómeno en estudio de manera exhaustiva, con el objetivo de poder describir sus rasgos definitivos, conceptualizar correctamente, establecer causas y efectos, si cabe. Es el típico trabajo de investigación de grado o de licenciatura. Tesis analítica. En una tesis analítica, el método deductivo y el inductivo serán necesarios. Y es que en este tipo de tesis debes observar el fenómeno en estudio con muchísimo más detalles que en la descriptiva, puesto que tienes que poder sacar conclusiones acerca de sus causas, efectos y consecuencias. Tesis transcriptivas. Las tesis transcriptivas tienen como punto de apoyo principal la información y los datos obtenidos de la investigación. Esta es la información que deberás analizar y, además, deberás aportar conocimientos adicionales sobre ellos. Tesis narrativas. Este tipo de tesis se nutren por la experiencia del investigador. Por supuesto, estas experiencias deberán estar basadas en todo momento por métodos formales de investigación científica. Tesis históricas. En las tesis de índole histórica, tanto el tema como la recopilación de datos y el contenido en sí provienen de hechos históricos que se analizan y aplican en una propuesta determinada. Es decir, que se analizan eventos pasados con el propósito de esclarecer dudas o disipar confusiones. Estar al tanto de qué tipos de tesis existen te puede ayudar a elegir la metodología y la forma en que manejarás los datos de forma más efectiva y te permitirá ceñirte a un modelo de trabajo determinado. Y es que las tesis pueden clasificarse según el nivel de estudio que estés cursando, la naturaleza del tema investigado, el método de investigación que utilices y el manejo de la información que apliques. En los días anteriores hemos visto el ensayo argumentativo y sus características. Hoy hemos retroalimentado la estructura y los elementos que la acompañan. Recuerda que tal y como hablamos al principio, tu texto debería quedar con un título, un párrafo introductorio o punto de partida en la que presentas el tema y la tesis, el desarrollo de las ideas, que incluyen los argumentos o razones que sustentan la tesis, la conclusión, que refuerza las ideas planteadas en todo el texto. También podrías agregar la bibliografía si utilizas citas en el texto. Aprendimos hoy acerca de las distintas formas de presentar una tesis de acuerdo con la información y los elementos que la acompañan, como la contraargumentación y la falacia argumentativa. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a seguir indagando sobre la estructura del ensayo. Ve a tu cuadernillo y consulta lo que allí se expone sobre esta temática. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hola querido estudiante, te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Mi nombre es Sonia García. Espero que esta clase a distancia te sirva de mucha ayuda en esta modalidad de aprendizaje. Te deseo lo mejor en esta etapa y te animo a integrarte
a disfrutar de todas las novedades que te esperan y a comunicar tus dudas e inquietudes junto a tus compañeros, a tu maestro y tutor. Recuerda, aprendamos en casa y preservemos la salud. En este tema debemos desarrollar las siguientes competencias: buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Ubícate en un lugar cómodo y bien iluminado y antes de comenzar, ten a mano los siguientes recursos: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Empecemos. Escucha atentamente. ¿Qué tan rápido llegas a la escuela desde tu casa si tardas 10 minutos en llegar? ¿Lo habías pensado? ¿Qué magnitud deberías conocer para calcularlo? ¿Cómo calcularías tu rapidez? En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Para lograrlo, analizaremos algunas definiciones importantes. El movimiento es el cambio en el espacio de una partícula o cuerpo en un tiempo determinado, tomando en cuenta un punto de referencia. La cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta sus causas, limitándose esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ahora veamos la clasificación del movimiento por su trayectoria y por su velocidad. Los movimientos son relativos, pues dependen del marco de referencia elegido, y este no es más que un punto respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Entonces, un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con respecto al marco de referencia. Los movimientos describen una trayectoria, que es por dónde se mueven. La medición de la longitud de esta trayectoria es la distancia recorrida por el cuerpo y el desplazamiento sería la diferencia entre la posición final e inicial de un movimiento. Analicemos el siguiente mapa conceptual sobre la cinemática. La cinemática
estudia el movimiento de los cuerpos, cuyos elementos son desplazamiento, distancia, aceleración, velocidad, rapidez y posición. Según su aceleración, se clasifican en uniformes y variados. Y según su trayectoria, se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Algo importante que deben saber es que los movimientos rectilíneos presentan trayectoria en línea recta y los curvilíneos describen una curva. Por su velocidad se clasifican en uniformes y variados. Si consideramos su trayectoria y velocidad, entonces se clasifican como movimiento rectilíneo uniforme. Este presenta trayectoria en línea recta, velocidad constante y aceleración nula. Por ejemplo, un auto que se desplaza en línea recta a la misma velocidad mientras transcurre el tiempo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiene trayectoria en línea recta y velocidad variable presentando aceleración. Por ejemplo, un auto que se desplaza cambiando su aceleración uniformemente con el tiempo o cuando se deja caer una pelota desde cierta altura. También existen movimientos rectilíneos variados cuya aceleración no es constante. Ejemplo, si manejas en una avenida de la ciudad, aceleras y frenas constantemente. Los movimientos curvilíneos pueden ser circular uniforme, cuya trayectoria es una circunferencia y velocidad constante. Por ejemplo, un abanico de techo a velocidad constante o el movimiento de los satélites. Circular uniformemente variado. Tiene como trayectoria una circunferencia y velocidad variable uniforme con el tiempo. Por ejemplo, una licuadora al cambiar su velocidad. También existe el circular variado, por ejemplo, un trompo en movimiento, el parabólico, como la dispersión de una gota de saliva, el elíptico, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y por último, el curvilíneo en general. Son aquellos que no necesariamente su trayectoria es una circunferencia. Ahora explicaremos los distintos tipos de magnitudes. Magnitud escalar. Tiene únicamente un número o módulo que representa una determinada cantidad y puede tener una unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo, 5 días, la masa, 2 libras, la distancia, 50 metros. Magnitud vectorial. Se representa mediante vectores, es decir, que además de un módulo o valor absoluto, tienen una dirección y un sentido. Por ejemplo, el desplazamiento, 50 metros al este. La fuerza, 20 newtons en dirección sur. La velocidad, un auto que se mueve a 60 kilómetros por hora al oeste. Presta atención al siguiente video donde se describen los elementos del movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Al hablar de cuerpo, nos referimos a cualquier objeto, un perro, gato, coche, una persona, pelota, etc.
Cuando un cuerpo se mueve y cambia su posición, sigue cierta trayectoria. La trayectoria es una línea imaginaria que nos indica todos los puntos o recorrido que realizó un cuerpo al moverse, y la medida de esa trayectoria es lo que se le conoce como distancia, mientras que el desplazamiento es una línea recta que va desde el punto de inicio o punto de partida de un cuerpo hasta su punto final. Interesante, ¿no? Bien, retomemos lo que compartimos en este video. La trayectoria es la línea que describe el movimiento de un cuerpo o móvil. La distancia es la medida o cantidad de la trayectoria y es positiva, es una magnitud escalar. ¿Recuerdas que al principio de la clase te pregunté qué tan rápido llegarías a la escuela al desplazarte desde tu casa, que es tu punto de partida o posición inicial, XY? Si recorres 900 metros, la escuela es tu posición final, XF, o tu punto de llegada. Tu desplazamiento será igual a la posición final menos posición inicial. ¿Qué sería? 900 metros menos 0, pues estabas en reposo antes de salir. Desplazamiento es igual a 900 metros menos 0, que será igual a 900 metros. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final, XF, e inicial, XY, de un móvil. Puede ser positivo, negativo o 0. Es una magnitud vectorial. Su fórmula es la siguiente: desplazamiento es igual a delta X, o cambio de posición, que es igual a posición final o XF menos posición inicial o XY. Presta atención a la siguiente información para profundizar tus conocimientos. El desplazamiento se refiere a la medida en línea recta desde la posición inicial hasta la posición final de un objeto. El desplazamiento se expresa en términos de la magnitud, la unidad de medida, su dirección y sentido. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Observa que recorres 8 metros en dirección norte, luego 12 metros en dirección este y por último 8 metros en dirección sur. Para el desplazamiento solo importa el punto de inicio y el punto final. La flecha representa el desplazamiento y tiene una magnitud de 12 metros hacia el este. La trayectoria se representa por la línea punteada. La medida de esta trayectoria es la distancia. Para este caso, la distancia es de 28 metros. ¿Qué te parece si calculamos qué tan rápido llegas a la escuela sabiendo que la distancia es de 900 metros y tardas 10 minutos en llegar? Calculemos entonces. Aquí tenemos los datos. Tenemos que la distancia es de 900 metros, el tiempo de 10 minutos y tenemos que calcular la rapidez. Entonces, para eso vamos a la operación. Primero debemos convertir los minutos a segundos. 10 minutos por 60. El tiempo será igual a 600 segundos. Entonces, con este tiempo calculado, vamos a calcular la rapidez. La rapidez será igual a distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, lo que será igual a 900
dividido entre 600 segundos. Y tendremos una rapidez de 1.5 metros por segundo. Nuestro resultado lo debemos colocar en este lado. Rapidez será igual a 1.5 metros por segundo. Acabamos de calcular la rapidez, que es una magnitud escalar, relacionando la distancia recorrida con el tiempo. Lo calculamos utilizando la siguiente fórmula: rapidez igual a distancia entre tiempo. Si a esta rapidez le agregamos dirección y sentido, nos moveríamos 900 metros al norte, que sería el desplazamiento, que es un vector en lugar de la distancia en el mismo tiempo, que son 10 minutos. Veamos. Variación de desplazamiento o delta X igual a 900 metros al norte, que ese es nuestro desplazamiento. Tiempo de 10 minutos. Vamos a calcular la velocidad. Operación. Tenemos que convertir los 10 minutos a segundos, multiplicando 10 por 60, que es igual a 600 segundos. Para calcular la velocidad, entonces tendremos que es igual a delta X entre tiempo, que será lo mismo que decir 900 metros entre el tiempo, que son 600 segundos. Y la velocidad será igual a 1.5 metros por segundo al norte. El resultado debemos colocarlo en esta parte. Velocidad es igual a 1.5 metros por segundo al norte. Practiquemos lo aprendido. Identifica en los datos siguientes cuáles de los elementos del movimiento están presentes. A. Si tu GPS te indica que estás a 100 kilómetros de tu destino. B. Si recorres 100 kilómetros al norte. C. Cuando el velocímetro o millero de un auto marca 100 kilómetros por hora. D. Si te desplazas 100 kilómetros por hora al sur. Para confirmar tus respuestas, socialízalo con tu maestro y tus compañeros. Luego de compartir esta provechosa clase, ¿qué te parece si revisamos lo que aprendimos hoy? Aprendimos que el movimiento es el cambio de posición tomando un punto de referencia y se clasifica por su trayectoria. Estos son rectilíneos o curvilíneos y por su velocidad uniformes y variados, según su velocidad sea constante o variable. Los curvilíneos por su trayectoria pueden ser circulares, elípticos, parabólicos o curvilíneos en general, siendo uniformes o acelerados. Las magnitudes pueden ser escalares y vectoriales. Las escalares se representan con un número y una unidad de medida,
mientras que las vectoriales, además de número y unidad, tienen dirección y sentido. También aprendimos que cuando un cuerpo se mueve, describe una trayectoria, que si se mide, hablamos de la distancia, que el desplazamiento es la distancia más corta entre la posición inicial y final y es un vector. Diferenciamos la velocidad y rapidez, que no es lo mismo, ya que la rapidez se refiere a cuán rápido ocurre el movimiento y es una magnitud escalar. Y la velocidad es un vector que indica, además de la rapidez, la dirección y el sentido del movimiento. También conocimos las fórmulas de la rapidez, velocidad y el desplazamiento. Te animo a indagar más sobre el tema y a profundizar tus saberes. Espero que hayas aprovechado al máximo la clase de hoy. Recuerda socializar con tus compañeros y tu maestro o tutor para aclarar dudas. Ten muy presente mantener el distanciamiento, usar mascarilla y cuidar a los tuyos. En nuestra próxima clase profundizaremos sobre el movimiento y sus ecuaciones. Cuídate, nos vemos en la próxima clase. Welcome back, senior students. My name is Juan Wilmore, and it is a pleasure for me to be with you for another English class. As you already know, this unit will cover vocabulary, grammar, reading comprehension, listening, and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore. Es un placer para mí estar con ustedes en este nuevo día. Como ya saben, en esta unidad trabajaremos vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. You will need the following supplies for today's class. This class is going to be very informative. The topic of the lesson is talking about COVID. But before we get into the topic, do you remember what the previous class was about? Of course you do. Yes, in the previous class we learned how to give advice and the grammar related to the modal verb should. I bet you now know how to form your own sentences giving advice about health. Don't forget that before and after this lesson, you will have the opportunity to assess your own knowledge based on vocabulary related to the pandemic. La clase de hoy es muy informativa. El tema de la lección es hablando acerca del COVID. Pero antes de entrar en el tema, ¿recuerdas de qué se trató la clase anterior? En la clase anterior aprendimos a cómo dar consejos y la gramática relacionada con el modal verb should. Apuesto que ahora ya sabes cómo formar tus propias oraciones dando consejos sobre salud. No olvides que antes y después de esta lección tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos basados en el vocabulario relacionado con la pandemia. No te muevas de tu televisor ni te alejes de la radio. Let's begin. Empezaremos con una autoevaluación para ver qué aprendiste en la clase pasada. Pay attention to the following statements and answer with a yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no de acuerdo con tu conocimiento actual.
Statement. I can identify vocabulary related to the pandemic. I can identify vocabulary related to the pandemic. Puedo identificar vocabulario relacionado con la pandemia. I can talk briefly about pandemic. I can talk briefly about the pandemic. Puedo hablar brevemente sobre la pandemia. I can talk about COVID with friends and relatives. I can talk about COVID with friends and relatives. Puedo hablar sobre COVID con amigos y familiares. Practiquemos el siguiente vocabulario. Curfew. Curfew. Toque de queda. Social. 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 Crisis. 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 Difficult. Difficult. Difícil. Situation. Situation. Situación. Awesome. Awesome. Asombroso o asombrosa. Stressed out. Stressed out. Estresado o estresada. To agree. To agree. Acordar o llegar a un acuerdo. To relax. To relax. Relajarse. Virtually. Virtually. Virtualmente. To be locked at a place. To be locked at a place. Estar encerrado en un lugar. To feel. To feel. Sentir. Sentirse. Presta atención y escucha nuevamente las palabras del vocabulario. Luego, escríbelas en inglés en tu cuaderno. Listen carefully to the following conversation between three friends talking about COVID. Escucha atentamente la siguiente conversación entre tres amigos hablando sobre el COVID. Hi boys, how are you today? I feel stretched out. Me too. I am home all the time. This COVID is difficult. Home? Curfew? Oof. Let's go somewhere. Virtually. Good idea. We shouldn't go out. Remember Julia from school? She got COVID last week. Yes, my grandmother, who lives in Puerto Plata, got it too. Oh no. Is she okay? Well, she's locked at home, taking lots of pills and tea. Calm down, guys. Relax. Remember, this is a social crisis. I have an idea. Let's play an online video game. Yeah, that sounds awesome. I agree. From the conversation you just heard, answer true or false to the following statements. De la conversación que acabas de escuchar, responde a las siguientes declaraciones con verdadero o falso. David feels relaxed. David
feels relaxed? Genesis wants to go to the mall. Genesis wants to go to the mall. David's grandmother lives in Puerto Plata. David's grandmother lives in Puerto Plata. Kelvin wants to play an online game. Kelvin wants to play an online game. Ahora es tu turno. Realiza las siguientes preguntas a tus compañeros de clase y propone a tu profesor algunas posibles respuestas. How do you feel today? How do you feel today? How do you feel about the curfew? How do you feel about the curfew? What activities can you do from home to have fun? What activities can you do from home to have fun? Today we had a very educational class. We went from learning new vocabulary related to the pandemic to listening to people talking about COVID. What else did you learn today? Share it with your family at home. If you have any more questions, please refer to your teacher. Hoy tuvimos una clase muy educativa. Fuimos desde aprender nuevo vocabulario relacionado a la pandemia a escuchar personas hablando acerca del COVID. ¿Qué más aprendiste el día de hoy? Compártelo con tu familia en casa. Si tienen alguna pregunta, por favor refiérase a su profesor. Did you like the conversation? Now let's make our own. Create or produce a conversation between you and some friends. Be sure to use some of the words from the vocabulary list. After you finish your conversation, send it to your friends and invite them to create one too. ¿Te gustó la conversación? Hagamos la nuestra. Crea o produce una conversación entre tú y algunos de tus amigos. Asegúrate de usar algunas de las palabras del vocabulario. Después de terminar tu conversación, envíala a tus amigos e invítalos a crear una también. Esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, les recomiendo poner en práctica lo aprendido durante cada clase. Para nuestro próximo encuentro, vamos a tratar el tema Advantages and Disadvantages of the Quarantine. Thanks again for tuning. Stay home, stay safe. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Otro concepto que debemos recordar para trabajar el ensayo argumentativo es persuadir. Es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o personas, mediante el uso de palabras. Una parte importantísima en la estructura de un ensayo argumentativo es una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo del ensayo. Hoy presentaremos un análisis de una tesis argumentativa. Iniciemos el desarrollo de nuestra clase con una lectura. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. La tierra se limpió con este fenómeno. Animales y plantas visitaron sus hábitats perdidas y la atmósfera cambió a un color tan puro que se hacía itinerante a través de las miradas atónitas ante el ojo del cielo.
abrazos se convirtieron en toques a distancia. Los besos amistosos desaparecieron, quedando los recuerdos de aquellos días que pronto volverán. Las teorías apuntan a una ciudad lejana, donde su población trabajadora, honesta y pobre es la causante de todo este mal que nos ha condenado al encierro. Juan se convirtió en una palabra maldita. Lo que se ha dicho es que los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne del murciélago y que en él se encuentra el virus transmitido a los humanos a partir del mamífero volador. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. La teoría apunta a que es una enfermedad pulmonar que se transmite a través de la mucosidad y el aire, que es hasta ahora la teoría más aceptada y acertada. Otra de las teorías apunta a que esta enfermedad atraca de forma implacable a los adultos mayores y envejecientes, ya que son estos los más vulnerables a causa de sus padecimientos de salud. Las teorías actuales apuntan a la creación de una vacuna universal para eliminar el virus con la velocidad que llegó, y aquí volvemos de nuevo a la competencia ancestral por la hegemonía económica e imperial capitalista. Rusia ha pronunciado antes que los demás países que tienen lista su vacuna milagrosa. China da muestras de poseer vacunas numerosas, porque todo en este país es lo grande y por mucho, Japón alega que su inyección es la más certera y económica. Estados Unidos, como siempre, alega que ya sus laboratorios tienen la vacuna lista para ser aplicada y que ellos tienen la mayoría. La verdad es que el COVID-19 es un virus de irresponsables. La causa de que este virus esté latente es la gente. Somos personas irrespetuosas de las normas. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada. La verdad es que la población vive en un estado de indisciplina constante. El uso de la mascarilla es una desgracia. Se la ponen en la barbilla, se la quitan para hablar y otros la usan de sombrero. Otros son aún peores, no la usan. La verdad es que en lo que sí están todos de acuerdo, primero en que el uso de la mascarilla es la primera forma de prevenir el virus, luego el distanciamiento social y por último, la higiene personal y del hogar son las claves para lograr una salida exitosa a este mal. Vamos a vivir en covidianidad y vamos a superar este momento amargo para volver al abrazo, al beso amistoso, la sonrisa de dientes afuera, a la felicidad del encuentro. Pero volvamos a vivir sin miedo y sin oscuridad. Antonio Reyes Sena. Después de leer, podemos observar que el texto está estructurado según los elementos de un ensayo argumentativo. ¿Por qué?
Veámoslo por partes. Contiene un título que será alusivo al tema que se tratará. En este caso, el texto se titula COVID-19, un virus de irresponsables. ¿Qué tan rápido llegas a la escuela desde tu casa si tardas 10 minutos en llegar? ¿Lo habías pensado? ¿Qué magnitud deberías conocer para calcularlo? ¿Cómo calcularías tu rapidez? En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Para lograrlo, analizaremos algunas definiciones importantes. El movimiento es el cambio en el espacio de una partícula o cuerpo en un tiempo determinado, tomando en cuenta un punto de referencia. La cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta sus causas, limitándose esencialmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ahora veamos la clasificación del movimiento por su trayectoria y por su velocidad. Los movimientos son relativos, pues dependen del marco de referencia elegido, y este no es más que un punto respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. Entonces, un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con respecto al marco de referencia. Los movimientos describen una trayectoria, que es por dónde se mueven. La medición de la longitud de esta trayectoria es la distancia recorrida por el cuerpo y el desplazamiento sería la diferencia entre la posición final e inicial de un movimiento. Analicemos el siguiente mapa conceptual sobre la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, cuyos elementos son desplazamiento, distancia, aceleración, velocidad, rapidez y posición. Según su aceleración, se clasifican en uniformes y variados. Y según su trayectoria, se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Algo importante que deben saber es que los movimientos rectilíneos presentan trayectoria en línea recta y los curvilíneos describen una curva. Por su velocidad se clasifican en uniformes y variados. Si consideramos su trayectoria y velocidad, entonces se clasifican como movimiento rectilíneo uniforme. Este presenta trayectoria en línea recta, velocidad constante y aceleración nula. Por ejemplo, un auto que se desplaza en línea recta a la misma velocidad mientras transcurre el tiempo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiene trayectoria en línea recta y velocidad variable presentando aceleración. Por ejemplo, un auto que se desplaza cambiando su aceleración uniformemente con el tiempo o cuando se deja caer una pelota desde cierta altura. También existen movimientos rectilíneos variados cuya aceleración no es constante. Ejemplo, si manejas en una avenida de la ciudad, aceleras y frenas constantemente.
Los movimientos curvilíneos pueden ser circular uniforme, cuya trayectoria es una circunferencia y velocidad constante. Por ejemplo, un abanico de techo a velocidad constante o el movimiento de los satélites. Circular uniformemente variado. Tiene como trayectoria una circunferencia y velocidad variable uniforme con el tiempo. Por ejemplo, una licuadora al cambiar su velocidad. También existe el circular variado, por ejemplo, un trompo en movimiento. El parabólico, como la dispersión de una gota de saliva. El elíptico, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y por último, el curvilíneo en general. Son aquellos que no necesariamente su trayectoria es una circunferencia. Ahora explicaremos los distintos tipos de magnitudes. Magnitud escalar. Tiene únicamente un número o módulo que representa una determinada cantidad y puede tener una unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo, 5 días, la masa, 2 libras, la distancia, 50 metros. Magnitud vectorial. Se representa mediante vectores, es decir, que además de un módulo o valor absoluto, tienen una dirección y un sentido. Por ejemplo, el desplazamiento, 50 metros al este. La fuerza, 20 newtons en dirección sur. La velocidad, un auto que se mueve a 60 kilómetros por hora al oeste. Curfew. Curfew. Toque de queda. Social. 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 Crisis. 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 Difficult. Difficult. Difícil. Situation. Situation. Situación. Awesome. Awesome. Asombroso o asombrosa. Stressed out. Stressed out. Estresado o estresada. To agree. To agree. Acordar o llegar a un acuerdo. To relax. To relax. Relajarse. Virtually. Virtually. Virtualmente. To be locked at a place. To be locked at a place. Estar encerrado en un lugar. To feel. To feel. Sentir. Sentirse. Presta atención y escucha nuevamente las palabras del vocabulario. Luego, escríbelas en inglés en tu cuaderno. Listen carefully to the following conversation between three friends.
talking about COVID. Escucha atentamente la siguiente conversación entre tres amigos hablando sobre el COVID. Hi, boys. How are you today? I feel stretched out. Me too. I am home all the time. This COVID is difficult. Home? Curfew? Oof. Let's go somewhere. Virtually. Good idea. We shouldn't go out. Remember Julia from school? She got COVID last week. Yes, my grandmother, who lives in Puerto Plata, got it too. Oh no. Is she okay? Well, she's locked at home, taking lots of pills and tea. Calm down, guys. Relax. Remember, this is a social crisis. I have an idea. Let's play an online video game. Yeah, that sounds awesome. I agree. From the conversation you just heard, answer true or false to the following statements. De la conversación que acabas de escuchar, responde a las siguientes declaraciones con verdadero o falso. David feels relaxed. David feels relaxed. Genesis wants to go to the mall. Genesis wants to go to the mall. David's grandmother lives in Puerto Plata. David's grandmother lives in Puerto Plata. Kelvin wants to play an online game. Kelvin wants to play an online game.